Bienvenidos a Punto Dulce, un podcast que oscila entre la nerdeada audiófila y la cultura general del audio. Mi nombre es Pablo Gindre, de Estudio PG, y pensé este espacio gratuito para poder hablar de los tópicos más diversos del mundo del audio y la producción musical. Últimamente está virando hacia la historia de diferentes herramientas y recursos, y me parece verdaderamente muy enriquecedor poder entender el antes, el durante y tal vez el después de un montón de temas que trabajamos día a día y a veces no conocemos cómo empezó y cómo se desarrolló. Hoy nos encontramos para hablar de la historia de la microfonía. Vamos a hablar de todas las tecnologías, cómo fueron evolucionando, nombres, fechas, y tal vez no nos detengamos en hacer una enciclopedia de marcas y nombres de modelos, sino para entender el concepto, cómo fue evolucionando la tecnología para llegar al día de hoy a cosas en su momento impensables, como la posibilidad de que un micrófono esté pensado para ser controlado por software, para sonar como un micrófono u otro micrófono, inclusive luego en la postproducción. Cuestiones que tal vez inclusive hoy, 2026, suenan hasta futuristas. Pero antes vamos a recorrer unos aproximadamente 150 años de historia para entender por qué se llegó y qué se trata de emular con estas versiones actuales de los micrófonos. Vamos a empezar por la palabra micrófono, ¿sí? Vamos a empezar por la mismísima etimología de la palabra, no sin antes mencionar a David Edward Hughes, que en 1878, piensen, ¿sí? 1878, por eso decía esto de estos 150 años de evolución, en Inglaterra acuñó esta palabra, micrófono, que viene de mikros, que quiere decir pequeño en griego, y phone, que también en griego quiere decir voz o sonido, ¿sí? Un pequeño sonido, una pequeña voz que busca ser amplificada, agrandada por este nuevo aparato, este nuevo invento que estaba surgiendo de nuevo, 1878. E imagínense el cambio de paradigma que esto significaba, que tenían que demostrarlo ante el público, ¿sí? También era una manera de validar los inventos de estos ingenieros y generar como una prueba de sus inventos. Por eso hacían estas muestras ante público. Pero en este caso el público quedaba anonadado, asombrado y hasta asustado, porque en unos experimentos lo que hacían era aumentar, amplificar, ¿sí? Capturar y amplificar el sonido de los insectos ante un público que quedaba totalmente perplejo, asustado, dándole algunas propiedades no muy felizmente mágicas para esa época, ¿sí? A estos nuevos instrumentos. Pero bueno, antes de llegar a esas anécdotas que son varias, vamos a seguir hablando un poquito del micrófono y qué es lo que hace el micrófono. Porque ahí, entendiendo cómo el micrófono traduce el sonido en una señal, como nosotros la conocemos, una vez que es captada, ¿sí? Ahí vamos a entender gran parte del desarrollo posterior, qué es lo que buscaron y cómo lo pudieron resolver de diferentes maneras. Podríamos decir que el micrófono es como una especie de traductor, algo que traduce un tipo de señal a otro tipo de señal, ¿sí? El término más técnico y correcto es transductor. En este caso es específicamente un transductor electroacústico. Entonces lo que hace es traducir una señal acústica a una eléctrica o viceversa, ¿sí? En la palabra está implícito el orden electro primero y después acústico, pero en realidad es invariable. Puede ser de electricidad a señal acústica o señal acústica a electricidad, ¿sí? Me ayuda también para entender justamente el hecho de que un parlante es considerado también un transductor, porque justamente traduce una señal o una variación eléctrica en una variación mecánica, ¿sí? Acústica, que genera la onda sonora en el entorno nuevamente para escucharlo, ¿sí? Dentro de estos transductores muchas veces también vamos a escuchar el concepto de transductor o transducción electromecánica. Justamente en la parte mecánica está implícito el movimiento de sus partes, y también me ayuda mucho a pensar y a entender este traductor. Hay un movimiento que se traduce en una manera equivalente en una variación de voltaje.
esa variación de voltaje, mayor, menor, etcétera, ¿sí? Se corresponde con un movimiento acústico, ¿sí? Con un movimiento mecánico también. Y esto me da el pie para tratar de entender lo que pasaba antes del micrófono como lo conocemos hoy. Porque el micrófono implica la generación o variación de electricidad, de voltaje. Pero ¿qué pasaba antes con la captación del sonido? Porque hubo, como hablamos en los capítulos anteriores del podcast, una época puramente mecánica, donde el sonido se captaba a través de medios estrictamente mecánicos, donde no había variación de voltaje ni antes ni después ni nada por el estilo. Y curiosamente se da casi en paralelo con estos hitos que estamos hablando, ¿sí? Voy a mencionar algunos nada más, pero para entender qué es lo que pasaba antes y la importancia que implicó la era eléctrica en la captación, ¿sí? Y en la transducción del sonido. Y estos inventos anteriores a la época eléctrica podemos mencionar 4. El fonoautógrafo, el fonógrafo, el grafófono o grafofón y el gramófono. Todos con un nombre tremendamente parecido, lamentablemente, para nuestra memoria. Lo único que voy a hacer hincapié acá, ya que los he nombrado en los capítulos anteriores, voy a hacer hincapié en el sistema de la captación, que está dividido en 3 componentes. Primero, tenemos la bocina o embudo, esta especie de cono que venimos mencionando, que obliga a una misma cantidad de energía acústica, o sea, el sonido, las ondas que están en el medio, a comprimirse en un área cada vez menor, ¿sí? A medida que se va achicando el diámetro de esta bocina o embudo, ¿sí? Que estaba hecha de latón de chapa o de madera. Lo que hace básicamente es que esta construcción multiplica exponencialmente la presión del aire, logrando la energía necesaria para mover la membrana, ¿sí? La condensa, la concentra en un punto muy pequeño, capaz de mover el paso siguiente, que vendría a ser el diafragma. Básicamente aquí es donde está la transducción acústico-mecánica, ¿sí? Donde se transforma la energía acústica en energía mecánica. El diafragma era una membrana, de hecho lo es hoy en día, sigue habiendo obviamente diafragmas en los micrófonos. Es una membrana muy fina, ubicada en la garganta de la bocina, o sea, en el final de la bocina, y opera básicamente como un tímpano artificial, ¿sí? Piénsenlo de esa manera. Inicialmente los primeros experimentos estaban hechos de pergamino o algunas membranas orgánicas, básicamente pieles o partes de animales, por decirlo de alguna manera. Luego, con el tiempo, se fue descubriendo que necesitaban tener propiedades un poco más rígidas, más duras, estas membranas, por lo que se empezó a experimentar con vidrio, pero finalmente terminó usándose mica, duraluminio, cobre o aluminio. Lo que se priorizaba acá era la rigidez y su respuesta vibratoria. ¿Por qué? Porque estos materiales permitían un equilibrio bastante crítico y complejo, que por un lado tenían que ser ligeros para poder vibrar por simpatía, y por otro lado tenían que ser lo suficientemente rígidos para no deformarse cuando recibían la onda acústica, y tampoco para deformarse luego cuando tenían que mover la aguja, que literalmente tallaba un surco en el medio donde se fuese a imprimir, digamos, donde tallar la música o la voz, que puede ser cualquiera de estos 4 inventos que habíamos nombrado anteriormente. Pensemos que acá la membrana es la que hacía el trabajo más, el trabajo sucio, ¿no? El trabajo fuerte lo realizaba la membrana, porque no había amplificación ni circuito eléctrico que ayudara a amplificar, a modular esta señal inicial. Entonces la membrana tenía que tener el suficiente recorrido para mover la aguja que viniera después, que sería el tercer componente de este sistema de captación, que se llama acople o estilete. Básicamente es un cincel, una manera de tallar, de grabar, o sea, una grabación puramente mecánica del sonido. Es una aguja cortante de zafiro o acero que está conectada directamente al diafragma, ¿sí? A la instancia anterior, que raspaba o básicamente tallaba el soporte donde iba a ser registrada
la voz, el sonido, etcétera, ¿sí? De las diferentes maneras donde se imprimía, digamos, el sonido fueron 3 en función de estos inventos que nosotros acabamos de mencionar. Primero, en el caso del fonógrafo, como mencionamos, se tallaba sobre papel de estaño, ¿sí? En un cilindro, ¿sí? De papel de estaño, donde el corte era perpendicular al cilindro, ¿sí? Se movía de arriba hacia abajo. Y lo mismo sucedía con el grafófono, ¿sí? Que era esta mejora, digamos, de estos cilindros de Edison en su momento. Que en este caso lo que se había incorporado es un cilindro de cera, donde también el corte era perpendicular, produciendo valles y colinas, se dice, de este surco. Pero el cambio sustancial, como sabemos y como ya hemos dicho, se produce con el disco plano de Berliner, que era un disco de zinc o cera, también heredado este material del grafófono, que producía un corte lateral. La aguja no subía o bajaba, sino que tenía un acople, esta aguja, que desviaba 90 grados el movimiento, haciendo que esta aguja se moviera de lado a lado, cortando el disco, tallando el disco, esta cera de lado a lado. Ahí es donde nació la industria discográfica y todo lo que vino después gracias a este invento, el gramófono de Berliner. De hecho, la grabación acústica, puramente acústica, más famosa de la historia se le atribuye al gramófono y al cantante Enrico Caruso, famoso cantante de ópera de la época. El 11 de abril de 1902, en Milán, se grabó con el gramófono de Berliner sobre un disco maestro, plano, de cera, con esta famosa trompeta o bocina de la cual venimos hablando, ¿sí? Se dice que la voz de Caruso, su potencia y su timbre ayudaron mucho a la masividad de la industria discográfica del momento, ya que no todos los instrumentos, no todas las voces funcionaban bien al ser captadas y al ser reproducidas. De hecho, también se dice que la ausencia de contrabajos en este tipo de grabaciones se debe justamente a esto, que no podían ser bien captados y bien traducidos luego en los sistemas de reproducción. Es por eso que vamos a encontrar muchas tubas en las grabaciones de la época, ya que su timbre y su envolvente y su contenido armónico funcionaban mucho mejor en el registro grave que los contrabajos. Caruso muere en 1921, mucho antes del comienzo de la grabación eléctrica. Todavía faltaba, ya había una industria discográfica incipiente, pero todavía faltaba para que explotara con la aparición de la electricidad, la variación del voltaje, que ya estaba siendo aplicada en este entonces, pero para las telecomunicaciones, y aún no había llegado la grabación y la reproducción a su era eléctrica, de la cual vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué pasó que tardó tanto en llegar la electricidad o la variación de voltaje a la microfonía y a la grabación? ¿Por qué no, obviamente, a la reproducción del sonido? Sí, como les decía, esto ya venía sucediendo porque el descubrimiento y la domesticación de la corriente había sucedido hace muchísimo. Pensemos en lo siguiente. Año 1800, Alessandro Volta inventa la pila voltaica. Justamente de ahí viene el volt, logrando por primera vez controlar un flujo de electrones, ¿sí? La corriente continua. Luego, 1831, como para nombrar un hito en la domesticación de la electricidad, aparece el electromagnetismo, ¿sí? Descubierto por Michael Faraday, 1831, que descubre justamente la inducción electromagnética, que nos va a servir mucho para entender uno de los principales procesos de transducción de los micrófonos, que es justamente la posibilidad del magnetismo de generar electricidad y viceversa, ¿no? O sea, él genera electricidad a través del magnetismo y generar magnetismo a través de la electricidad. Esto es muy importante para lo que va a venir después en la microfonía. Pero entonces la pregunta acá es ¿por qué tardamos tanto en llegar al 1925 recién para las primeras grabaciones eléctricas? Lo primero que tenemos que entender es que todo esto dependía de los avances de la telefonía. Y las grandes empresas tenían el monopolio de las patentes, que ahora vamos a hablar de un poco de eso, y el dinero y la inversión
y toda la infraestructura necesaria para llevar esto a cabo. Pensemos, por ejemplo, que Bell, la empresa Bell, ¿sí? Graham Bell, tenía la patente de un micrófono dinámico. Era un micrófono que funcionaba por inducción electromagnética, pero que generaba muy poco voltaje. Necesitaba amplificación y todavía no había sido inventada. Por lo tanto, Bell no tenía una buena infraestructura en lo que a su transmisor, o sea, lo que al micrófono refería. Tuvo que aparecer Edison para mejorar ese sistema con el micrófono de carbón. Y acá nos vamos a detener justamente porque se dan muchas cosas en simultáneo. Por un lado tenemos la guerra de las patentes, de la invención del teléfono, justamente de la empresa Bell, y por otro lado otra guerra de patentes por la invención o la propiedad de la invención del micrófono de carbón. Por un lado es el invento de la transmisión de la voz para ser transmitida por las redes eléctricas del momento, que hasta ahora solamente se transmitían a través del telégrafo, y por otro lado la llegada del micrófono de carbón y sus 15 años de disputas legales. Vamos a hablar un poquito de eso porque es apasionante y nos van a ayudar además a entender cómo se desarrolló la microfonía y las telecomunicaciones en ese entonces. Hablemos entonces de la guerra legal por el teléfono, por el aparato, por el concepto de la transmisión de la voz a través de las líneas eléctricas. El 14 de febrero de 1876, el mismísimo día, solo con 2 horas de diferencia, llegan Gray y Bell, ¿sí? Elisha Gray y Graham Bell, a la Oficina de Patentes de Estados Unidos a registrar una manera de captar la voz y poder introducirla mediante variaciones eléctricas en las redes de la época, en las redes eléctricas. O sea, es básicamente la invención del teléfono. Después lo que tenemos que ver es cómo, que ese fue justamente otra de las guerras, cómo se llegó a mejorar esa manera de captación, esa tecnología. Pero acá la primera guerra legal entre Bell y Gray fue por el concepto en sí, el cual tenía implícito también el modo, la manera, la tecnología, ¿sí? Lo que se cuenta es que Gray llega antes que Bell a la oficina, pero la oficina no procesa antes el trámite de Gray, sino que lo procesa antes al trámite de Graham Bell, ¿sí? Ahí surge una primera controversia al respecto. Otra cuestión es que Gray presenta lo que se llama un caveat, no sé cómo se pronunciará, caveat, que no es una patente completa, sino que es una reserva de patente donde de alguna manera se dice, che, estoy trabajando en esto, ojo que si viene alguien a querérmelo robar. Pero bueno, justamente 2 horas después, con 2 horas de diferencia, el mismísimo día, el mismísimo 14 de febrero de 1876, llega Graham Bell a esta oficina con una patente completa. El tema es que no todo es tan simple, porque en Estados Unidos parece que en esa época se priorizaba quién lo inventaba primero y no quién llegaba primero a la fila. Así que ahí hay como también una especie de mito que dicen que Gray llegó antes, pero bueno, para la época, y justamente es por lo cual se extendió tanto el juicio, lo que importaba ahí era demostrar quién lo había inventado primero y no quién había estado primero en la fila, ¿sí? Lo interesante acá es que había un examinador de patentes que entra acá a esta novela, ¿sí? Es increíble esto, que se llamaba Zenas Fix Wilber. Esta persona es quien examinaba, ¿sí? Y daba el visto bueno para a ver quién tenía razón en las disputas, ¿sí? Era el examinador, el mismísimo examinador de patentes. Y ambas patentes describían el proceso de captación de la voz a través de una resistencia variable. Y acá vamos a empezar a hablar justamente de microfonía en sí. A través del proceso de resistencia variable o resistencia imperfecta, que vamos a ver que tiene varios nombres, producen una modulación en una corriente continua, la cual es introducida luego a la red eléctrica, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso después. Parece que la reserva de patente de Gray detallaba muy explícitamente el proceso, que era una aguja que se introducía en un líquido que a partir de las variaciones acústicas del entorno
introducía en el líquido, ¿sí?, de manera más o menos profunda esta aguja, la cual hacía variar la resistencia de ese medio, y a partir de esa variación de resistencia es que se modulaba una señal externa, ¿sí? Parece que la presentación de Bell no era tan detallada, pero un tiempo después aparece una modificación en los documentos de la patente de Bell, posterior a la presentación inicial de Graham Bell, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se incorporó una modificación después de conocer la idea de Gray. Parece que existe la teoría de que este Wilber, el examinador de patentes, filtró información de la patente o del caveat que había presentado Gray, que era más detallado, y se la filtró a Bell. Y este luego parece que adapta su diseño. ¿Saben por qué se dice esto que había pasado? Porque en algunas declaraciones, Wilber, el examinador de las patentes, en algunas declaraciones afirma que estaba muy endeudado, y estaba endeudado nada más y nada menos con el mismísimo abogado de Bell. O sea, le debía, parece, un montón de plata al abogado de Graham Bell. Por lo tanto, Bell gana el juicio por esta patente, pero con este transmisor que aún era un poco defectuoso, porque a Bell no le importaba la calidad del transmisor aún. Es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Lo que le importaba a Bell acá era ganar la patente por la transmisión telefónica. Esto era lo importante. Por eso muchas de las estrategias que se usaron, al fin y al cabo, poco tuvieron que ver. O sea, las estrategias que se usaron para ganar este juicio, que duró más de 15 años, poco tuvieron que ver con el transmisor en sí, que era muy importante. Pero lo que le importaba acá a Bell era ganar este primer juicio. Ahora entra en juego justamente la siguiente guerra de patentes, que es la de volver viable el sistema de transmisión telefónica. Y entiendo si ustedes se están mareando un poco, porque verdaderamente se está dando mucho avance y mucho conflicto en muy poco tiempo. Distintas tecnologías se van descubriendo y desarrollando en cuestión de años, cosas totalmente novedosas. Hablamos del micrófono de inducción, después hablamos del micrófono de resistencia variable, líquido, ahora vamos a hablar del sólido, pero que antes también ya estaba desarrollado el micrófono condenser, pero todavía no había explotado. Bueno, vamos a tratar de ordenarlo un poco justamente ahora. Esta segunda guerra de patentes que se produjo fue justamente la guerra por el micrófono que podía volver verdaderamente viable la grabación y transmisión, porque hasta ahora las tecnologías del momento no lograban generar un voltaje necesario y útil para que las comunicaciones llegaran lejos y con claridad. Todavía no existía la amplificación valvular. Entonces, toda la calidad y la potencia de la transmisión, como lo hemos dicho ya varias veces, dependía exclusivamente de este transmisor. El transmisor era el sistema de captación, lo que nosotros le llamamos micrófono, y que Hughes bautizó como micrófono. Antes se le llamaba justamente transmisor. Y por la búsqueda de viabilidad del transmisor es que nació esta nueva guerra entre Edison, ¿sí?, Thomas Edison, y Emil Berliner. Edison representando de alguna manera a Western Union o viceversa, y Berliner del lado de Bell, ¿sí? Cada empresa contrataba, tenía bajo su ala a algún inventor para poder desarrollar su equipamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bell gana esta primera guerra de la patente del teléfono, pero su transmisor seguía siendo bastante defectuoso, ¿sí? Lo que pasa es que Western Union era la dueña de toda la red telegráfica, ¿sí? Era la red telegráfica más grande del mundo, entonces tenía el monopolio de la infraestructura por la cual iba a ser transmitida esa señal. Cuando caen a cuenta de la gran pérdida que se produjo a través de esta primera guerra de patentes que estábamos mencionando, Western Union toma medidas rápidas y agresivas.
adquiere el desarrollo de Gray, que hablábamos de la resistencia variable, pero en un entorno líquido, ¿sí? Para protegerse legalmente. Ahora vamos a ver por qué. Y en paralelo contrata a Thomas Edison para poder mejorar el transmisor que tenía Bell, que, como decíamos, todavía era bastante defectuoso, si bien Bell ya había ganado la patente del teléfono. Es increíble cómo se van entremezclando las cosas y es verdaderamente difícil de entenderlo y ordenarlo, pero es muy apasionante. Western Union contrató entonces a Edison y este desarrolla un transmisor de carbón. Pero bueno, ¿qué es el micrófono de carbón? Y acá es donde está bueno detenerse, porque, como dijimos, fue el primer gran micrófono que volvió viable la utilización masiva del sonido. Pensemos en un sándwich entre dos placas de metal, una móvil y la otra placa fija. Las placas son el pan y el relleno son gránulos de carbón. ¿Sí? No es muy rico el sándwich que digamos, pero bueno, a los efectos ilustrativos sirve. La placa móvil es la que está expuesta a las variaciones de presión acústica en el aire. Esta primer placa vibra con las ondas sonoras, ¿sí? Por simpatía, aplicando variaciones de presión sobre los gránulos de carbón, los cuales cuando se comprimen reducen la resistencia del medio. ¿Por qué? Al estar más cerca entre sí, mejora la conductividad del sistema, ¿no? Entonces, presiones más altas, al acercarse las placas entre sí, bajan la resistencia por estar estos granos más cerca y la corriente poder pasar, ¿sí? La corriente que atraviesa los granos es una corriente continua o directa, la que se abrevia como DC, pasa a través del carbón entre estas dos placas. Y estas variaciones de resistencia modulan la corriente copiando las variaciones de presión en el aire. Miren qué sencillo, pero qué importante y cuánto tardó en llegar este invento para volver viable de una vez por todas la transmisión a larga distancia, por ejemplo, en las redes eléctricas, en la telefonía. Entendamos que antes de la proliferación de la amplificación valvular, los micrófonos de carbón eran la única manera práctica de obtener señales de audio con niveles altos y útiles. Inclusive fueron usados para telefonía por muchas décadas, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente hasta 1980. Había teléfonos que tenían estos micrófonos de carbón, obviamente evoluciones del mismo, pero eran baratos y funcionaban muy bien en el rango espectral de la voz, por lo tanto eran muy útiles. Y antes que me olvide, en cuanto a su categoría, el mic de carbón no es ni dinámico ni condenser, ¿sí? En cuanto a su transducción, a su tipo de traducción del sonido de acústico a eléctrico, se dice que es de resistencia variable o granular de carbón, ya que no hay una parte móvil como en los micrófonos dinámicos, que después vamos a detallar, ni tiene la modalidad del condenser, que luego vamos a detallar también con lujo de detalles. O sea que la categoría en cuanto al tipo de transductor, el micrófono de carbón no es ni dinámico ni condenser, sino que se dice que es de resistencia variable. Y retomando lo que venía recién con respecto a la importancia del micrófono de carbón en la historia del audio, tenemos que entender que inclusive se usaba este mismo sistema de modulación de una corriente continua a través de estos contactos de carbón. Se usaba el mismo sistema del micrófono, pero al revés, para también amplificar las señales telefónicas de larga distancia. O sea que había este mismo principio en diferentes repetidoras de la señal telefónica para poder volver a dar más energía a la señal y así poder llegar más lejos y con mayor claridad. Otro hito para seguir entendiendo la importancia de este invento es, por ejemplo, que la primera transmisión de radio se hizo con un micrófono de carbón, o por lo menos la primera transmisión famosa y que quedó en los libros de historia, ¿sí? En 1906, por Reginald Fessenden, obviamente gracias a otros inventos y otros descubrimientos de la época, por ejemplo, que dieron vida justamente a la radio en sí,
pero en cuanto al transmisor o al micrófono, como querramos llamarlo, tenemos que pensar que el micrófono de carbón hizo que esto además sea viable porque las variaciones de voltaje que generaban eran mucho mayor que las otras tecnologías de la época. Para esta época ya se estaban desarrollando los micrófonos condenser, ya existía el micrófono dinámico, pero todavía faltaban otros descubrimientos para poder hacerlos viables. Por lo tanto, acá el micrófono de carbón era el rey. En 1906, Reginald Fessenden, desde Brand Rock, una ciudad en Massachusetts, hizo una transmisión de radio cuyos receptores fueron operadores inalámbricos en barcos con receptores compatibles, ¿sí? No era algo que estaba difundido, era algo totalmente novedoso, por lo tanto había poca gente, poca tecnología dando vuelta para poder recibir esa transmisión. Digamos que fue la primera emisión de entretenimiento y música, ¿sí? Por radio de la historia. Los operadores inalámbricos estaban en barcos, porque eran los que tenían la tecnología apropiada. Y fue decisivo para poder llevar la radio desde los pulsos telegráficos de la época, que era solamente a través de pulsos que se transmitían los mensajes, a una transmisión de audio continua, ¿sí? Fessenden, en su transmisión de 1906, transmitió un saludo, leyó parte de la Biblia, reprodujo un disco, después tocó el violín, es muy gracioso esto, y por último cantó un villancico. Todo esto gracias al micrófono de carbón y a los descubrimientos de la época en torno a la radio AM, ¿no? Que gracias al carbón también se hizo posible. Pero esto que estamos hablando tiene que ver con los avances en la radiodifusión, en la telefonía, gracias al micrófono de carbón. Cuando nos queremos meter en el mundo de la grabación, de la industria discográfica, ¿cómo se insertó este micrófono de carbón o cuáles fueron los avances que permitieron el verdadero avance tecnológico y la expansión de la industria discográfica en esta era eléctrica de la grabación, de la microfonía? Si bien el micrófono de carbón era muy superior a sus predecesores, tenía grandes problemas o limitaciones en cuanto a la captación y luego la reproducción de la música. No era lineal. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre la presión acústica del medio y la resistencia producida por los gránulos no se traducían de manera literal o lineal, justamente para poder traducir de manera fiel lo que pasaba en el entorno. Luego había un ruido inherente al sistema, que era el ruido propio de los gránulos y su movimiento, ¿sí? Había hiss y se llama crackle en inglés, que es como el frotado de los gránulos entre sí. Después picos de resonancia muy agresivos y un ancho de banda extremadamente limitado, ¿sí? De hecho se dice, estuve buscando ahí bastante, que musicalmente a veces sonaban peor o más ruidosos los micrófonos de carbón que un buen sistema acústico mecánico como ya lo describimos en el gramófono. Por lo tanto, el micrófono de carbón todavía no había podido ayudar a la industria discográfica a pegar el salto necesario o por lo menos a acercarnos a lo que hoy conocemos en la música como alta fidelidad. El punto clave, la bisagra, llegó en 1924, cuando la empresa Western Electric, el gigante de las telecomunicaciones que venimos nombrando, decidió desplegar toda su artillería en el mundo de la grabación. ¿Sí? Se dieron cuenta, les cayó la ficha y dijeron, acá hay algo que no estamos pudiendo explotar, ¿sí? Ellos tenían el equipamiento, el conocimiento y la inversión necesarias para dar el salto que la industria estaba necesitando en cuanto a la calidad del audio. Ellos habían desarrollado en 1916 un micrófono que es nada más y nada menos que el mismísimo micrófono de tipo condenser o decondensador, inventado específicamente por Edward Wendt. El apellido se escribe W-E-N-T-E, Edward Wendt, que luego fue modificado en 1922. ¿Sí? Su primera versión del micrófono condenser en 1916 es la primera versión antes de la era de la amplificación valvular, y el de 1922, luego de la aparición
o mejor dicho, el descubrimiento de la amplificación valvular, se modificó para adaptarse a esta nueva tecnología. Luego vamos a hablar de este modelo en particular. Lo que nos importa acá es que en 1924 Western Electric realiza una demostración para las principales compañías discográficas de la época, que eran Victor y Columbia. Los llama Western Electric a ambas discográficas y le dicen: miren, tengo esta tecnología, tengo un sistema integral de grabación, o sea, de captación del micrófono, de amplificación y de corte de cabezal, ¿sí? El cabezal que cortaba de manera electromecánica para generar los surcos en el disco maestro. Tenían todo un sistema integrado que podía hacer todo el proceso. Les dice a Victor y Columbia: tengo este sistema, y ambos obtienen la licencia para sus grabaciones eléctricas. Lo que sucede acá es que ambas discográficas tenían un gran catálogo, obviamente, recién grabado con la manera acústico-mecánica. Por lo tanto, fueron haciendo grabaciones ya con este sistema eléctrico, pero sin difundirlas hasta un año después, para no arruinar el catálogo anterior, el catálogo mecánico, y para poder sumar nuevo repertorio ante esta nueva demanda que iba a surgir. Se dice, de hecho, que los equipos de reproducción de ese entonces no estaban a la altura de estas grabaciones, por lo que inclusive se reducía el rango espectral, o sea, se reducía la calidad, por decirlo de alguna manera, de las grabaciones nuevas, porque los equipos de reproducción de la época no podían traducir fielmente ni los graves ni los agudos nuevos de este sistema que antes no existían. Y finalmente llegamos a nuestro querido y famoso mic condenser. Este modelo en particular, el que acabamos de nombrar de este sistema, era el WE por Western Electric 394W. Es el primer micrófono condenser profesional de grabación y broadcasting. ¿Qué permitió este condenser y los que vinieron de aquí en adelante? Permitieron mayor rango dinámico, mayor rango frecuencial. Este micrófono en particular, el 394, amplió el rango desde 50 Hz a 6000 Hz, lo cual fue revolucionario. Piensen que si aún faltaba un montón más de información a partir de los 6000 Hz, esto era muy superador a todo lo que se venía dando hasta ese momento. Introdujo menor distorsión, por lo que ya habíamos hablado del micrófono de carbón. Menor ruido de piso, por lo mismo que veníamos hablando del ruido del micrófono de carbón. Y más sensibilidad. Quiere decir que ante menor variación de presión acústica podía generar mayor variación de voltaje que sus predecesores. Por otro lado, algo que también había empezado a pasar con el micrófono de carbón es que ante la eliminación de los conos o trompetas, estos embudos que se usaban para captar los sonidos en los medios mecánicos de grabación, desapareció la nasalidad. Empezó a aparecer la naturaleza propia y verdadera del sonido. Volvieron los contrabajos a poder ser grabados y las tubas ya empezaron a desaparecer en las grabaciones. Hablemos de Edward Wendt. Merece un capítulo aparte y vamos a dárselo. Ingeniero de Western Electric y de Bell, de ambas empresas, en este caso para Western Electric, en 1916, como mencionamos, patentó el llamado Telephone Transmitter, que fue el primer micrófono condenser práctico de la historia. Después tuvo esta evolución, como decíamos, en 1922 con la aparición de la amplificación valvular. El principio físico del condenser ya existía antes, como lo hemos mencionado, pero lo revolucionario fue poder convertirlo en un dispositivo utilizable y superador a los micrófonos contemporáneos. ¿Cómo funciona un condenser? Tenemos una cápsula que está formada por dos partes. Una es un diafragma y el otro es una placa fija. Hasta ahora, bastante parecido al micrófono de carbón. Son como dos placas, la cual una es móvil y la vamos a llamar diafragma, y la otra es una placa fija que también se llama backplate.
Cuando una onda llega al diafragma, o sea, a la placa móvil, esta se mueve modificando la distancia entre ambas placas. Una es el diafragma y la otra es la placa fija. Entre estas dos placas se forman un condensador o capacitor, lo cual es análogo, es lo mismo. De acá viene justamente la palabra condenser. A veces nosotros solemos encontrar más la palabra capacitor en cuanto a este fenómeno que ahora vamos a describir, pero básicamente son sinónimos. En su momento se llamaba condensador. Y lo que sucede acá es que cuando se cambia la distancia entre las placas, lo que cambia es la capacitancia entre ambas placas. Cambia la capacitancia de este, justamente, capacitor. Pero bueno, acá se empieza a poner como medio técnica la cuestión. Pero bueno, para entender más o menos cómo funciona, voy a tratar de hacer una explicación lo más sencilla posible, ¿sí? ¿Qué es la capacitancia? ¿No? Vamos a definirla. Bueno, es la capacidad de un capacitor o condensador para almacenar energía eléctrica, para almacenar carga eléctrica, ¿sí? Como dijimos, en el condenser, ambas placas forman un pequeño capacitor. Cuando las placas se acercan, la capacitancia aumenta. Y cuando las placas se alejan, la capacitancia disminuye. O sea que esta capacitancia va copiando las variaciones acústicas del entorno, como hacía esta variación de resistencia en el micrófono de carbón, ¿sí? Y acá viene la magia del capacitor o condensador. ¿Cómo puede ser que este cambio de capacitancia module la variación de voltaje? Lo que sucede acá es que esta placa está polarizada eléctricamente, o sea que está cargada eléctricamente. Hay una carga presente en ellas. De acá justamente es una de las razones por las cuales los micrófonos condenser necesitan alimentación externa, además de otras cuestiones, pero también por esto que esta placa necesita estar polarizada o, mejor dicho, cargada eléctricamente, ¿sí? Lo loco acá es que este capacitor, como venimos hablando, forma un conductor a través de un material aislante que vendría a ser el aire que hay entre ellas. Aunque no haya contacto entre ellas, pueden almacenar carga eléctrica, porque las cargas eléctricas pueden atraerse justamente a través del espacio. Están separadas nada más que de 20 a 80 micrones, ¿sí? Pensemos que un cabello humano puede tener entre 70 y 100 micrones, ¿sí? La separación entre estas placas es de nada menos de 20 a 80 micrones. Lo que pasaba originalmente con los condenser es que el voltaje generado por la cápsula era muy pequeño y además tiene la particularidad de tener una impedancia altísima. Sin entrar demasiado en cuestiones técnicas, lo que sucede acá es que la señal tal cual sale de la cápsula era prácticamente inservible hasta la aparición de las válvulas y sus posibilidades, las cuales son dos justamente: amplificar esta mínima señal y transformar esa impedancia, generar un cambio de la impedancia para que en el recorrido del cable, por ejemplo, esta señal no se perdiera. Luego, con el tiempo, las válvulas fueron reemplazadas, en algunos casos obviamente, por transistores, o sea, por componentes de estado sólido, para generar estas dos funciones: la de una especie de preamplificación, en realidad como una amplificación inicial de la señal antes del amplificador externo, y este cambio de impedancia necesario para volver útil esta señal. Y recién estaba pensando cómo se me iba armando en la cabeza este rompecabezas a medida que íbamos avanzando, ¿no? Hablamos del micrófono antes de ser micrófono propiamente dicho, o sea, la captación puramente mecánica. El micrófono de carbón como una especie de transición, porque no llegó a su máximo esplendor en la industria discográfica. El condenser como el primer gran micrófono diseñado para música, pero en su momento mencionamos un micrófono diseñado por Graham Bell, que era un micrófono de inducción electromagnética, muchas veces confundido con los micrófonos dinámicos, que si bien están relacionados, no son exactamente lo mismo. Vamos a diferenciarlos. El micrófono de Graham Bell
trabaja por inducción electromagnética, como lo acabamos de decir, pero no tiene una parte móvil como la famosa bobina móvil de los micrófonos dinámicos. Justamente los micrófonos dinámicos se les llama dinámicos porque tienen esa bobina móvil o esa parte móvil como ya lo mencionamos. Sin embargo, ambos comparten el principio de transducción de la inducción electromagnética. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es la inducción electromagnética? ¿Sí? Ya que esto lo comparten y antes de entrar en los dinámicos propiamente dichos, los modernos. ¿Sí? La inducción se refiere a provocar o generar un fenómeno en un sistema sin contacto mecánico directo mediante la influencia de un campo físico. Entonces, no hay contacto entre las partes, sin embargo, podemos generar un fenómeno en ese sistema. ¿Sí? Ahí está la parte de la inducción. En el caso de los micrófonos dinámicos o en el micrófono de Graham Bell, se le llama inducción electromagnética, porque se genera una tensión o una corriente eléctrica a través de un campo magnético. La corriente aparece, ¿sí? Se genera por la interacción entre el movimiento de una parte y el magnetismo de otra. El fenómeno de la inducción fue descubierto por Michael Faraday en 1831 y básicamente describe el movimiento de un conductor, de un material conductor, dentro de un campo magnético, o cuando este campo magnético cambia alrededor de un conductor. En ambos casos aparece una tensión eléctrica. Es el principio, como acabamos de decir, de los micrófonos dinámicos, de los parlantes, de los transformadores o generadores eléctricos, de los motores eléctricos. ¿Sí? Piensen la aplicación infinita de la inducción descubierta por Michael Faraday en 1831. Esto quiere decir, entonces, que si una corriente puede generar magnetismo, el magnetismo debería poder generar corriente. Y así fue. Mediante el movimiento de estas partes conductoras dentro de un campo magnético, generaban una corriente para emular las oscilaciones de la presión en el aire, o sea, el sonido. Si bien Graham Bell en 1876 patentó su micrófono de inducción electromagnética, 2 años antes, en 1874, Ernest Werner von Siemens, qué lindo nombre, patentó el principio de bobina móvil a través de la inducción electromagnética. Ya la inducción electromagnética era producida por una bobina móvil, diferente a la patente de Bell, que solamente estaba generada esta inducción por el movimiento de la cápsula, del diafragma. Lamentablemente para Siemens en 1874 no estaban dadas las condiciones de los materiales magnéticos ni la tecnología de amplificación que llegaría muchos años después para que su tecnología de bobina móvil se volviera masiva y utilizable. Los materiales magnéticos todavía eran bastante pobres, no tenían la energía suficiente y obviamente la amplificación valvular no había sido descubierta aún. El primer micrófono dinámico verdaderamente utilizable y llevado a la práctica de manera masiva fue el magnetofón de Marconi Sykes en 1923, desarrollado por el británico Henry Joseph Round para la BBC. De hecho, fue el que se usó durante muchísimos años en la cadena de radios BBC. Lo que pasaba acá es que el aparato en sí, el micrófono en sí, era muy grande. Necesitaba usar electroimanes, o sea, imanes alimentados eléctricamente, porque los imanes permanentes, los que tenían carga permanente y no necesitaban electricidad, aún no tenían la suficiente potencia, ¿sí? Acá podemos diferenciar estos dos tipos de imanes. Están los electroimanes que se cargan, como veníamos hablando de la inducción, se cargan los imanes a través de una energía eléctrica, y por otro lado tenemos los imanes permanentes, los que ya tienen una carga propia y no necesitan una energía que los alimente desde afuera.
Tuvo que llegar el año 1931 para que nuevamente la empresa Western Electric desarrolle un micrófono dinámico comercial realmente exitoso, el 618A, desarrollado nuevamente por el mismísimo Edward Wendt, pero junto con Albert Turas. Lo que se logró acá es que después de tanto tiempo transcurrido, aproximadamente 50 años después del descubrimiento, invento y patente de Siemens en 1874, 50 años después, con la tecnología de la época, se pudieron crear nuevas aleaciones magnéticas para que los imanes permanentes del micrófono tuviesen la suficiente energía. Lo que se logró, por lo tanto, es que este micrófono, el 618A de Western Electric, tenga un tamaño mucho más pequeño. No requiriese alimentación externa, porque ya no era un electroimán, sino que era un imán permanente. Gracias a usar nuevas aleaciones en los diafragmas, como el duraluminio, ¿sí? una aleación entre aluminio y otros materiales de la época, se lograron respuestas de hasta 10.000 Hz, lo cual era mucho más de lo que habíamos hablado hoy del primer condenser famoso, que llegaba hasta 6.000 Hz aproximadamente, ¿sí? Y por lo tanto, también gracias a estos nuevos imanes, se logró mayor nivel de salida. Y hablemos entonces de la estructura de este micrófono dinámico para entenderlo bien cómo funciona por dentro e ir ordenando los conceptos. Tenemos básicamente 4 partes, o lo podemos dividir en 4 secciones. Primero tenemos el diafragma, que es el que se mueve cuando una onda, una presión sonora llega hacia él. Junto a este diafragma tenemos adosada una bobina móvil, que es justamente la que le da el nombre a este tipo de transducción dinámica, ¿sí? Es la parte móvil del micrófono, que se mueve junto con el diafragma, copiando, ¿sí? Emulando las ondas que llegan a ellos. Esa bobina está dentro de un imán permanente, la cual se desplaza dentro de este campo magnético de este imán, generando una inducción que copia y traduce de manera proporcional una tensión, como ya lo hemos mencionado. Bien, ok, ya tenemos bien desarrollados estos micrófonos de inducción electromagnética que diferenciamos al de Bell del de bobina móvil, ¿sí? Pero hay uno más que nos está faltando en nuestro rompecabezas, en este Tetris del cual venimos hablando. Hay otro micrófono, otro tipo de micrófono, cuya transducción es a través del principio del electromagnetismo. Y es nada más y nada menos que el famosísimo micrófono de cinta, el cual, aunque no parezca, también es un micrófono dinámico. La diferencia es que lo que se mueve no es una bobina, sino una cinta. De ahí viene justamente el nombre, Raibon cinta. Por algún capricho del destino, han quedado el nombre micrófono dinámico para los de bobina móvil, como el SM58, como máximo exponente hoy de los micrófonos famosos y masivos, aunque podríamos nombrar millones de micrófonos dinámicos. Pero el Raibon también es un micrófono dinámico. Y vamos a hablar un poquito de él porque se merece un capítulo extenso y detallado. Históricamente hablando, se suele creer que la empresa RCA fue la que creó, diseñó, inventó estos micrófonos, este tipo de micrófonos, pero no fue así. Sin embargo, fueron quienes lo difundieron de manera masiva. Pero la invención en sí se dio en 1924 en Alemania. Un físico alemán llamado Walter Scotty y el doctor Edwin Hellerch inventaron juntos el primer micrófono de cinta para Telefunken, esta famosa empresa. Lo que pasó ahí es que la limitación técnica de esa época, por la ausencia de imanes potentes, como mencionamos, hizo prácticamente inviable este sistema aún. Luego, en 1931, en Estados Unidos, el doctor Harry F. Olson y Les Anderson, investigadores de la RCA, lanzaron el RCA
1931, que fue justamente el primer micrófono de cinta comercialmente exitoso. A partir de él salieron dos familias de micrófonos. El RCA 44A de 1933 con el patrón de figura de 8 y la serie RCA 77. Ahora bien, en los micrófonos de bobina móvil tenemos que el aire mueve un diafragma, el cual se mueve junto con una bobina, la cual genera una señal eléctrica atravesando por su movimiento dentro de un campo magnético. En el caso de los Ray-Ban, el aire no mueve un diafragma, no mueve una bobina, sino que mueve una cinta, la cual a través de la inducción electromagnética genera la señal eléctrica de salida. Ahora, esta cinta cumple al mismo tiempo tres funciones. Por un lado, oficia de diafragma, la que se mueve ante una variación de presión en el aire. Por otro lado, es también el conductor eléctrico, ya que su material es conductor. Y a su vez es el elemento móvil del transductor. Es gracias a su movimiento que se genera la inducción. Y hablemos de cómo están hechos. Nos va a ayudar a entender mucho verdaderamente cómo funcionan y por qué suenan como suenan. Por un lado tenemos la cinta, que es una lámina metálica muy fina. Y cuando digo muy fina, estoy hablando de entre 1 y 4 micrones de espesor según el modelo y la marca del micrófono. Pensemos que un papel tiene aproximadamente 100 micrones de espesor. Un pelo puede ir, el espesor de un pelo puede ir entre 50 y 100 micrones. El material es de aluminio o alguna aleación, de una combinación entre aluminio y otros materiales. Su forma no es lisa, como podríamos llegar a imaginar, como pensémonos como una vela de un barco, ¿no? Nos podemos llegar a imaginar algo liso, sin textura. No, es corrugada, suele tener pliegues, ¿sí? Como un acordeón básicamente. ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene esta forma corrugada? Porque justamente ayuda a la flexibilidad ante el movimiento para no romperse ni deformarse, porque reduce las tensiones mecánicas de su movimiento, permite mayor desplazamiento justamente del corrugado y además ayuda a controlar ciertas resonancias mecánicas que el material tendría en el caso de ser liso. Por otro lado tenemos el sistema magnético. Esto es muy importante. Hay dos imanes permanentes, uno a cada lado de la cinta. La cinta queda suspendida dentro de una ranura llamada magnetic gap. Cuando la cinta se mueve dentro de este campo magnético, se genera la tensión eléctrica por inducción electromagnética o electrodinámica. Luego hay unas piezas importantes también que ayudan a controlar el flujo magnético, que son las piezas polares. Son elementos ferromagnéticos que se ubican junto a los imanes para ayudarlos a controlar el flujo magnético, dirigir las líneas del campo para concentrar este flujo en un lugar específico y por lo tanto maximizar la intensidad magnética en la zona de la cinta. ¿Sí? Ayudan de alguna manera a optimizar el trabajo de estos imanes. Se dice de hecho que el desempeño del mic o su funcionamiento y sus cualidades dependen más de este elemento, ¿sí? De estas piezas polares, que del imán en sí. Luego tenemos el soporte de la cinta, que son unas abrazaderas que están a cada lado de la cinta, en los extremos, que sujetan justamente la parte de arriba de abajo, o como lo queramos pensar, a esta cinta corrugada para mantenerla firme. Luego, y por último, tenemos la cámara acústica, que vendría a ser como la carcasa, la estructura mecánica dentro de la cual está todo el sistema del micrófono, pero que es igual de importante, ya que muchas de estas carcasas, estas cámaras, aportan muchas de las características de los micrófonos, no solo en los de cinta, en los Ray-Ban, sino en todos los micrófonos. Son parte intrínseca del diseño y de la respuesta de los micrófonos, ¿sí? Aportan gran parte de la respuesta frecuencial, gran parte de la sensibilidad y muchas veces también aportan al patrón polar.
Ahora bien, una vez que la cinta capta estas variaciones de presión en el aire, sale una corriente producto de la inducción electromagnética y esta señal resultante tiene una tensión muy baja, por lo tanto tiene que ser amplificada. Lo que tiene a favor este micrófono de cinta, como los micrófonos dinámicos de bobina móvil, es que su impedancia es muy baja, a diferencia de los condenser que habíamos dicho que necesitábamos transformar esa impedancia para que sea útil su señal. En este caso, en estos mix dinámicos, o sea, el de cinta y el de bobina móvil, la impedancia es muy, pero muy baja. Por lo tanto, vamos a necesitar un transformador para esta cinta, pero no para transformar la impedancia, sino para elevar la tensión, ¿sí? Por lo tanto, no necesitan una energía externa por tener esta impedancia baja, ¿sí? Lo que va a hacer el transformador en este caso es elevar la tensión de esta variación mínima de voltaje y generar un aislamiento eléctrico al sistema. Dentro de los Ray-Ban, seguramente ustedes hayan escuchado Ray-Ban pasivos y Ray-Ban activos, ¿sí? Los pasivos se refieren al diseño tradicional, que no requieren, como acabo de decir, alimentación externa. Ejemplos concretos son el RCA44B_X, los famosos Coles 4038, el famoso Roger o Royer R121, pero dentro de los activos que incorporan energía para su electrónica interna, justamente necesitan Phantom. Y ellos son, por ejemplo, los Royer R122 y otro muy conocido es el AEA A420, ¿sí? AEA A420, rarísimo. Las diferencias en este caso de los activos es que proveen mayor nivel de salida, exigen por lo tanto menos al preamplificador externo y están influenciados, o sea, están menos influenciados por la impedancia de la entrada del preamplificador. Y de a poquito nos vamos acercando al final de este episodio y se me vienen más cosas a la cabeza, más tópicos relacionados con la microfonía, pero no quiero alejarme de la parte estructural y más importante de la historia de la microfonía en términos generales y no tal vez de cada micrófono y de cada variación de cada micrófono. Quiero ir a lo estructural porque si no sería técnicamente infinito. Es muy apasionante, muy importante a la vez, porque todas estas cosas que tal vez estoy obviando o acercándome por el costado no dejan de ser importantes. Pero bueno, no podemos abordar todo en un solo capítulo, ¿sí? Así que ahora voy a nombrar un par de categorías de micrófonos extra que no quiero dejar de mencionar, pero que los voy a pasar más así, vuelo rasante, que son, por ejemplo, el piezoeléctrico, ¿sí? Un tipo de micrófono súper conocido y súper importante, los electromecánicos, que se abrevian con las siglas MEMS, que son, por ejemplo, los actuales micrófonos de los celulares o tablets, es muy importante actualmente. Después hay un tipo de micrófono que son de fibra óptica, hay láser y, por ejemplo, los parlantes que usamos como micrófonos. Sí, los voy a nombrar muy rápidamente como para dejar una pequeña noción de cada uno de ellos. Los micrófonos piezoeléctricos, sí, son, por ejemplo, muy conocidos por ser los micrófonos que están en las guitarras acústicas adosados al puente de la guitarra, ¿sí? Son de contacto. El efecto en sí se llama piezoeléctrico, ¿sí? Efecto piezoeléctrico, que es básicamente someter a ciertos materiales como cerámicas o algunos se llaman polímeros a la presión, a una deformación mecánica por la vibración del material donde están puestos. Básicamente lo que hacen es generar un voltaje directamente proporcional a la fuerza aplicada, ¿sí? Por esa vibración que es transmitida por ese instrumento en el caso de estas guitarras acústicas, por ejemplo. Otro caso común es el de las reverbs plate, que las reverbs de placa, que tienen dos transductores puestos. Por un lado hay un transductor que convierte una señal eléctrica en vibración, que hace vibrar a la placa, y luego hay otro transductor, que es justamente este piezoeléctrico, que traduce
la vibración de la placa nuevamente en una señal eléctrica, pero ya convertida en una reverb, ya por el paso a través de esta placa, ¿sí? Un transductor hace vibrar la placa y otro transductor toma esa vibración ya convertida en reverb. Después mencioné unos micrófonos bastante extraños, no muy comunes, que se llaman MEMS. M-E-M-S. Se llaman sistemas microelectromecánicos, ¿sí? Que son micrófonos que están grabados directamente sobre unas obleas de silicio mediante técnicas de semiconductores. Es una especie de miniaturización extrema de la microfonía, ¿sí? Están hechos muy pero muy pequeños. Es un diafragma micrométrico acoplado a una placa posterior o backplate, que es básicamente, como ustedes sabrán, eso espero, un condenser, una placa móvil y una placa fija. La fija se llama backplate, básicamente, o sea, estamos hablando de un condenser. Estos micrófonos son como un all-inclusive, un all-in-one, porque a su vez, o sea, tiene la cápsula, tiene un circuito integrado que procesa la señal y la digitaliza de inmediato, entregándola al aparato donde estén puestos estos micrófonos, que son, por ejemplo, los actuales celulares, tablets o cualquier dispositivo actual. Después nombré micrófonos de fibra óptica y también micrófonos tipo láser. No voy a entrar en detalle acá porque sería infinito, pero no los quiero dejar de nombrar como para que ustedes vayan si quieren investigar un poco al respecto. Los que sí quiero nombrar un poquito más, que por ahí en la práctica cotidiana de la producción musical son un poco más usuales, que son los parlantes que son usados como micrófonos para grabar, por ejemplo, los graves de un bombo o, por ejemplo, los graves de un equipo de bajo eléctrico. Básicamente es la transducción electroacústica, pero al revés. El parlante funciona como membrana y traduce las vibraciones del entorno en voltaje. Lo que tiene es que el parlante actúa como una membrana gigante, siendo sensible solo a las frecuencias graves. Por consecuencia de su inercia y su masa, solamente verse excitado por estas frecuencias graves, dejando las agudas de lado, que obviamente no pueden ni moverlo. Por lo tanto, es como tener un filtro pasabajos específico para este instrumento. Y ahora quiero hacer una aclaración con respecto a la clasificación de los micrófonos, porque me ayuda mucho a ordenar cada una de las cosas que vinimos hablando hoy, pero no quise entrar en esto al principio como para no ser tan técnico y tan teórico y no poner la teoría por delante. Nosotros venimos clasificando estos micrófonos de los cuales venimos hablando básicamente por principio de transducción, aunque hay varios tipos de categoría y todas se van mezclando, ¿sí? Dependiendo cómo miremos el micrófono, puede entrar en una categoría u otra. Ahora lo vamos a detallar. A priori tenemos 4 clasificaciones. Una, que es la que venimos hablando y por lo general nombramos, que es según el principio de transducción, que es básicamente cómo el micrófono convierte la energía acústica en energía eléctrica. Después tenemos la clasificación según su directividad, o sea, cómo es su patrón polar. Puede haber un mismo tipo de transducción, pero con distintas directividades, o sea, se van mezclando. Otro tercer tipo de clasificación es su principio acústico. Esto es, de alguna manera resumida, cómo el micrófono escucha el sonido, y es muy importante para entender cómo surgen los patrones polares. Ahora les voy a explicar. Esta sería la tercera clasificación. Y por último, una cuarta clasificación es según el tamaño del diafragma. Entonces, vamos a tener que un mismo tipo de transductor puede tener distintos tamaños de diafragma o distintos patrones polares, por lo tanto, distintos tipos de directividad. Se van mezclando. Vamos a tratar de entender y repasarlo muy rápidamente. Según el principio de transducción, tenemos, por ejemplo, esto que venimos hablando, los micrófonos dinámicos, los micrófonos de cinta, que son también dinámicos, pero la parte móvil es distinta. Después tenemos los
condenser, que son estas variaciones de capacitancia. También tenemos los de carbón, los piezoeléctricos, estos que venimos hablando, los MEMS, etc. ¿Sí? Esto es según su principio de transducción, o sea, cómo convierte la energía. Luego hablamos de la directividad. Podemos clasificarlos según su patrón polar. Pero antes de hablar de esta clasificación, vamos a hablar de su principio acústico, que es básicamente de donde surgen los patrones polares. Y esto es súper interesante. Miren esto. Tenemos dentro de esta clasificación de su principio acústico, tenemos 3 subcategorías. Tenemos los micrófonos de presión, los micrófonos de gradiente de presión y luego combinaciones de estas dos. Combinaciones entre presión y gradiente de presión. La combinación de estas dos modalidades, o sea, la de presión y gradiente de presión, de la combinación de estas dos surgen los diferentes patrones polares y esto es muy interesante. No me quiero detener demasiado, pero me gusta poder mencionarlo y que quede acá como algo que luego vaya a disparar una inquietud y que vayan a leer a otro lugar. En los micrófonos de presión, el diafragma recibe el sonido solo por su cara frontal. La cara posterior se encuentra sellada o encerrada dentro de una cavidad, aislada. Esto quiere decir que responde a la presión absoluta del sonido. O sea que no está comparando diferencia entre dos presiones distintas. Por ejemplo, no compara la diferencia entre las dos caras de la membrana. Solamente una de las caras es la que releva la presión. Eso lo vamos a comparar ahora justamente con la otra categoría que viene. Estos micrófonos son, por su principio acústico justamente, son omnidireccionales. Lo tenemos que pensar como si fuesen un punto infinitamente pequeño, el cual no puede divisar de dónde viene la señal. En la mayoría de las frecuencias del rango auditivo humano, estos micrófonos tienden a ser omnis, ¿sí? Tal vez en el registro extremadamente agudo no se mantenga tanta esta cuestión de la directividad, pero en casi todo el espectro es así como funcionan los micrófonos de presión, ¿sí? Por otro lado, existen los micrófonos de gradiente de presión. ¿Qué quiere decir esto? Gradiente quiere decir relación, diferencia. Y son, por ejemplo, los micrófonos de figura de 8. O sea, por ejemplo, los Ray-Bans, que estructuralmente hablando, dada su arquitectura, son micrófonos de gradiente de presión. Quiere decir que reciben por ambas caras, ¿sí?, de ambos lados, y responde su transducción a la diferencia de presión entre ambas caras, ¿sí? Hace ese relevamiento, porque hay, por ejemplo, cuando llega una onda de frente, de un lado de la cara de la cinta del Ray-Ban va a haber más presión y de la otra menos presión. De un lado se va a comprimir el aire y del otro lado se va a descomprimir el aire, que en acústica se llama rarefacción. La compresión es mayor presión y rarefacción es menor presión. A esa relación es como responde esta gradiente de presión. Lo interesante de acá es qué pasa cuando, por ejemplo, a estos micrófonos de gradiente de presión, como los Ray-Ban, les llega un sonido del costado. Como la membrana, la cinta, en este caso, releva la diferencia de la presión entre una cara y otra, cuando el sonido le llega de costado, no existe relación, no existe diferencia entre ambas caras. Por lo tanto, es por lo que estos micrófonos tienen figura de 8, porque no hay diferencia de presión entre la cara frontal y posterior de esta membrana, en este caso de la cinta del micrófono Ray-Ban, ¿no? Es por eso que son de figura de 8, porque al costado no genera relación entre ambas caras y por lo tanto anula acústicamente, ¿sí?, es menos sensible, por decirlo de alguna manera, a los sonidos que provienen de los costados. Y luego yo había mencionado una tercera categoría, que no es una categoría diferente, sino que es la combinación de las dos anteriores. Cuando mezclamos los micrófonos de presión absoluta, estos que son como un punto infinitamente pequeño, con los de gradiente de presión, que son de figura de 8,
ante distintos porcentajes de estas dos modalidades obtenemos los patrones polares. Y esto es súper interesante y muy esclarecedor a la hora de entender de dónde surgen y por qué se ven como se ven los diferentes patrones polares. Por ejemplo, hablemos de la figura cardioide, muy conocida. Es el resultado de una combinación en igual proporción, o sea, 50 y 50, de presión absoluta y 50% de gradiente de presión. ¿Qué es lo que sucede? Voy a tratar de explicarlo con palabras, es muy difícil. Los cardioides son 100% o su lugar, su cara más sensible es la cara frontal y su cara menos sensible es la parte posterior. Esto resulta de que la figura Omni es igualmente sensible en todos lados, tanto en la parte frontal como en la posterior. La figura de 8 es igual de sensible hacia el frente que hacia atrás, pero menos sensible hacia los costados. ¿Cómo surge el cardioide? Bueno, surge de que en realidad la figura de 8 no es exactamente igual, sino que tiene presión positiva en la cara frontal y presión negativa en la cara posterior. ¿Qué sucede? Cuando yo mezclo la figura Omni con la figura de 8, la cara frontal tiene la presión positiva del Omni sumada a la presión positiva de la cara frontal de la figura de 8. Pero la cara posterior tiene presión positiva también de la figura Omni, pero presión negativa de la cara posterior de la figura de 8. No sé si me están siguiendo. Entonces se suman la presión en la cara frontal, pero en la cara posterior se resta. Menos y más se anulan. Por lo tanto, la cara posterior en un cardioide es menos sensible que la cara frontal. Siempre lo que tenemos que decir que es menos sensible, porque en realidad en bajas frecuencias los micrófonos cardioides se vuelven cada vez más omnis, porque es cada vez más difícil hacia las frecuencias graves para un micrófono mantener su directividad. Luego de combinar en diferentes proporciones la presión absoluta o la diferencia de presión, o sea, el gradiente de presión, es que van a surgir los otros patrones polares. En el supercardioide, por ejemplo, tenemos más porcentaje de gradiente de presión, por lo tanto, va a ser un poco más directivo, va a tener mayor directividad frontal y un pequeño lóbulo posterior porque no va a llegar a cancelar todo lo que viene de atrás. Bueno, no voy a entrar tanto en explicaciones, espero que se haya entendido por lo menos el concepto porque es muy esclarecedor y ayuda a entender justamente esto de los patrones polares que acababa de decir que es otra de las características, otra de las clasificaciones dentro de las cuales podemos poner un micrófono u otro, ¿sí? Y por último, dentro de estas categorías, tenemos la cuarta, que es el tamaño del diafragma, porque podemos tener, no sé, micrófono, condenser, cardioide, pero puede venir de diafragma grande o de diafragma chico, ¿no? Entonces se empieza a abrir como un abanico medio infinito. Hay una tercera categoría que puede ser una membrana mediana, aunque es más difícil de encontrar. Se lo suele llamar grande o pequeña a la membrana, ¿sí? Las membranas grandes suelen ser, por lo general, de 1 pulgada, que es 25,4 milímetros aproximadamente, o tal vez un poquito más, que son las del U87, la del AKG 414 y todos los que nosotros escuchemos que son de diafragma grande, ¿sí? Básicamente, recordemos que es el diámetro de la membrana. Después tenemos el diafragma chico, que suele ser aproximadamente media pulgada, aunque puede llegar a haber distintas variantes. Puede ser 12 milímetros, 19 milímetros aproximadamente. Esta tercera categoría no tan común, que es esta membrana mediana, que casi no existe, puede rondar, según los libros que estuve buscando, entre 19 y 25 milímetros, ¿no? Ese espacio intermedio entre una membrana chica, que les decía que puede ser hasta 19 milímetros, y donde empieza la membrana grande, que les contaba que es 25 milímetros o un poquito más. Y acá podría llegar a abrir otro portal interdimensional, que es el mundo de las cápsulas, al cual estuve pensando mucho tiempo en abordar acá en el
podcast, pero terminé decidiendo dejarlo para ahí para más adelante, porque es muy interesante cómo cada cápsula ha ido evolucionando y ha aportado distintas características a distintos micrófonos. Vamos a solamente mencionar algunas para que quede un mínimo registro, pero por ahí voy a guardar un capítulo específico para la historia de las cápsulas. Cuando hablamos de cápsulas famosas nos solemos referir principalmente a las cápsulas de diafragma grande, ¿sí? No sé por qué la historia ha relegado por ahí la historia de las cápsulas pequeñas en general. No es que no exista la historia de las cápsulas chicas, pero por lo general las más famosas siempre fueron las cápsulas de los condenser de diafragma grande, ¿sí? Es lo que voy a mencionar ahora como para no irme tanto por las ramas. Por un lado tenemos la cápsula M7, que es de la marca Neumann, en 1932. Piensen esto, ¿sí? Esto era un diafragma de PVC fundido, ¿sí? Que el material se llama cloruro de polivinilo, que estaba metalizado, ¿sí? Recubierto en oro. Se dice que fue la primer cápsula fundacional de la alta fidelidad, que era el corazón ni más ni menos de los U-47. Pero bueno, el hecho de estar hecha en gran parte de PVC hacía que tendiese a secarse, endurecerse y luego perdía su respuesta en graves y sensibilidad general. Después tenemos otra cápsula muy famosa que es la CK12 de AKG en 1953, ¿sí? Y esta cápsula es considerada una de las cápsulas más complejas de fabricar en la historia. Se usó, por ejemplo, en el AKG C12, en el ELA M251 y en las primeras versiones del C414. Es muy importante, es una de las más emuladas, de las más imitadas en la historia de la microfonía. Después vamos a hablar un poquito en la microfonía moderna justamente de esta cápsula CK12, porque la marca Austrian Audio, que son personas que salieron originalmente de la empresa AKG, hicieron una nueva versión de esta cápsula y no quiero dejar de nombrarla luego en las nuevas funciones de los micrófonos modernos. Pero sigamos. Tenemos la cápsula K47, que es también de Neumann, en 1958, que resolvió definitivamente el problema de la degradación de estos materiales del PVC que habíamos nombrado en la primera de Neumann, y fue introducida en las versiones posteriores del U47, tanto la versión valvular como la versión FET. Otras cápsulas también de Neumann muy famosas es la K67 y la K87, justamente correspondientes al Neumann U67 y U87. Y finalmente llegamos al último capítulo de este episodio, última sección, que me lo dejé para la etapa moderna, la etapa actual, contemporánea de los micrófonos. Para hablar un poco del modelado de micrófonos, esto que mencioné al principio, esta capacidad de los actuales micrófonos de poder emular algunos otros, ¿sí? Una especie de un micrófono madre a partir del cual podemos emular otros, y hay un poco de software ahí dando vuelta que ahora lo voy a explicar. Pero también mencionar un par de fabricantes argentinos que me parece muy importante también destacar su desarrollo, porque es muy, muy importante poder tener acá en Argentina gente tan grosa como la que tenemos, y no quiero dejar de mencionarla en este capítulo de microfonía. Y esta parte que les mencionaba del modelado de micrófonos es súper interesante porque hay bastantes marcas que ofrecen esta posibilidad, pero hay que hacer ciertas salvedades, porque tenemos por un lado el hardware y por otro lado el software, ¿no? Hay marcas que ofrecen un micrófono dedicado y un software que emula a partir de este micrófono específico de esa misma marca otros micrófonos. Pero después tenemos otra posibilidad que es software que emulan micrófonos a partir del micrófono que nosotros tengamos. Son estas dos posibilidades. Obviamente la diferencia de presupuesto es acá el eje central. Dentro de la primera categoría que mencioné, de los que tienen micrófono dedicado, una de ellas es Universal Audio. Su modelo se llama Sphere, como esfera, ¿sí? S-P-H-E-R-E,
que antes era otra marca que se llamaba Townsend Labs. Hay dos modelos, que es el Sphere DLX y el Sphere LX. Tiene, como les explicaba, un micrófono dedicado y un software específico para controlar estos micrófonos. Y hay cosas interesantes a tener en cuenta para entender cómo es que intentan emular distintas características, ¿sí? La magia se produce justamente porque tienen, como otros emuladores, una cápsula doble, una cápsula frontal y una cápsula trasera, con dos salidas independientes. Piensen esto, un micrófono con dos salidas, por lo tanto necesitamos dos preamplificadores. Acá lo que permite es luego en postproducción tener las dos cápsulas por separado para poder mezclarlas de diferente manera justamente y entre otras cosas poder cambiar, por ejemplo, el patrón polar luego de haberlo captado. ¿Por qué? Porque ya habíamos aprendido que el patrón polar depende de cómo se mezcle la figura Omni con la figura de 8. Esta modalidad de presión absoluta versus gradiente de presión. Entonces, al tener dos salidas independientes, estos micrófonos me permiten jugar en postproducción y tomar elecciones, tomar decisiones luego de haber grabado. Otra marca que también ofrece esta posibilidad es la famosa Slate Digital con su versión Virtual Mic System, ¿sí? Mic System, de mic de micrófono. Tiene dos micrófonos, el ML2A, que es de diafragma chico, y el ML1A, que es de diafragma grande, ¿sí? También tenemos el sistema de Antelope, ¿sí? Antelope, que se llama Edge Series. Tenemos bastantes micrófonos. Esto es súper interesante porque tiene tres micrófonos diferentes. El Edge solo, que tiene una sola cápsula, ¿sí? Y es solo cardioide. Después tenemos el Edge Duo, que son dos cápsulas, y ahí ya tenemos un poco esta independencia de la cual estuvimos hablando en la anterior de Universal Audio. Y por último tenemos el que se llama Quadro, que son 4 cápsulas. Un delirio, que es justamente para emular en postproducción todo tipo de tomas estéreo. Básicamente son dos micrófonos, uno arriba del otro, que se giran sobre sí mismos como sobre un eje. Y todos estos micrófonos, estas posibilidades están controladas con un software también de Antelope que se llama Synergy Core. Es un delirio las cosas que se pueden generar. También tenemos la marca Lewitt, Lewitt, que tiene un micrófono especial, también un micrófono dedicado, pero no necesariamente para emular otros. Viene con una especie de consola exterior que permite controlar, ¿sí? Como una consola física básicamente, dedicada para el micrófono. Es como un aparato así como gigante que tiene la posibilidad de controlar todos los parámetros como si fuese un control remoto. Y al lado de esta Lewitt voy a nombrar a Austrian Audio. Y acá por ahí me detengo un segundito porque me interesa. Austrian Audio y Lewitt son dos empresas que son de alguna manera las herederas de AKG. No sé si herederas o las sucesoras de AKG, que son empresas de empleados que se han desprendido de la AKG original, ¿sí? En el caso de Austrian Audio podemos nombrar a una persona icónica que se llama Konrad Wolf, que es ni más ni menos que el creador de la cápsula CK12 que nombramos hace poco, que es la cápsula tal vez la más emulada, pero sin lugar a dudas la cápsula más compleja de fabricar en masa. Este Konrad Wolf actualmente está en Austrian Audio, pero viene de AKG como una de las partes estructurales de esa empresa. La evolución de la cápsula CK12 actualmente es la CKR12, que está en los micrófonos Austrian Audio, particularmente en su línea tope de gama, que son el OC818 y el OC-S10, micrófonos que también tienen dos salidas para poder controlar luego en postproducción.
Estas cápsulas en particular, de estos micrófonos en particular de Austrian Audio, tienen muchos plugins para poder controlarlos y es muy interesante, ¿sí? Tiene uno para cambiar el patrón polar en postproducción. También tenemos un plugin que se llama Stereo Creator, que es para hacer tomas en MS con un solo micrófono. También tenemos el Ambi Creator, que es para trabajar arreglos de Ambisonics con 2 micrófonos 818. Una locura, ¿no? Y después tenemos otra aplicación que se llama Polar Pilot App, que conectas el micrófono a un dongle Bluetooth, que es así como una especie de USB Bluetooth, y controlas el micrófono de manera remota y permite manipular muchos más parámetros que los que trae el micrófono ahí en la parte frontal. Bueno, y todo este mundo es muy apasionante. Pero me faltó una de las categorías de estos micrófonos o estos sistemas que emulan micrófonos, que es los programas o aplicaciones que permiten emular micrófonos a partir del micrófono que yo tenga, ¿sí? Y tiene una modalidad bastante diferente, si bien la idea es la misma. Tenemos por un lado un programa que se llama Mic Mod o Mic Mod de la marca Antares, ¿sí? Que tiene 2 particularidades. Por un lado, vos tenés que elegir el micrófono fuente, o sea, el micrófono que vos tenés, por decir, yo tengo tal, y le decís quiero que suene como tal. Entonces tenés el micrófono fuente y el micrófono destino. Así es como lo nombran. Entonces, gracias a que yo le digo cuál tengo, por más que no sea un micrófono dedicado para esos fines, emula las características. Hay que ver verdaderamente cuál es la mejora, cuáles son los cambios. A veces los cambios no necesariamente son una mejora, y esto no me pasa con todos los micrófonos, ¿no? Que yo ponga otro micrófono que supuestamente mejor no quiere decir que el resultado en función del contexto y lo que yo estoy captando sea necesariamente mejor. Pero bueno, gracias a que tengo estas posibilidades, yo puedo probar, y tal vez estas combinaciones, por más que suene medio bizarro este concepto de poner un micrófono para decirle que suene como otro, por ahí entre ciertas circunstancias pueden darme lo que yo necesito sin tener que usar otras herramientas y tal vez llegar más rápidamente, ¿sí? Hay otro programa que se llama Melda, M-Mic Sim, como Mimic vendría a ser la palabra, M-Mic Sim, que tiene básicamente la misma lógica de la marca Melda, donde yo pongo el micrófono que tengo y le pongo el micrófono que yo quiero poner como destino, como quiero que suene. Y les había prometido también hablar de los fabricantes argentinos de micrófonos, y voy a nombrar específicamente a 2 que están relacionados, que es el mismísimo Pato Baumann, cuyas siglas son PBM, sí, Pato Baumann Mics, y Guerrilla Audio. Pato Baumann es un diseñador independiente, constructor, que empezó aproximadamente en 2012 con sus emulaciones de U87, 2013 empezó con pruebas valvulares y el AKG C12, ¿sí? Su imitación del AKG C12, los cuales son todos épicos, y acá en Argentina precio-calidad es indiscutible. Siempre digo lo mismo, comprando nacional por el mismo precio que saldría algo de afuera, obtenemos una calidad muy, pero muy superior. Algunos tal vez objetan su precio de reventa, o tal vez que sea más difícil de vender, o no sé, para el público poco conocedor garpa más ver algo que ya pueden catalogar y tengan visto en las redes. Hoy la verdad que pasa cada vez menos, afortunadamente, por lo cual yo siempre aliento la compra de industria nacional, de productos nacionales, tanto sean micrófonos como preamplificadores o cualquier tipo de equipamiento, porque siempre vamos a salir ganando. Obviamente depende de qué es lo que necesitemos nosotros, el rango de precios que podamos manejar, o si hay disponibilidad de algunas cosas argentinas, ¿no? Por ejemplo, en lo que a conversores, por ejemplo, analógicos digitales, yo actualmente no conozco algún fabricante en Argentina. Sé que tal vez es un ítem más complejo, ya lo hemos hablado con otros colegas, tal vez haya alguno que desconozca, y espero que si sea cualquier cosa me pueden decir. Pero bueno, Pato Baumann y Guerrilla Audio están relacionados porque dentro de Guerrilla Audio trabaja también Pato Baumann junto con Marcelo de Petro.
Marcelo de Petro es quien coordina todo lo de Guerrilla Audio y Pato Baumann solamente está en la parte técnica y diseño de algunas cuestiones de Guerrilla. Pato Baumann tiene su propia marca, que es donde diseña sus propias emulaciones. Por un lado tenemos lo de Pato Baumann, que hoy en día tiene una emulación del 87, del U87 de Neumann. Tenemos una emulación también del AKG C12, pero tipo FET, que se llama C2, la versión de Pato Baumann. Piensen que los micrófonos, como dijimos, se pueden amplificar adentro y su manera de cambiar la impedancia en los condenser puede ser a través de una válvula o a través de un transistor tipo FET. En este caso, la emulación del AKG C12 de Pato Baumann, que se llama C2, no es con una válvula adentro, sino con un FET. Después tenemos el C4 de Pato Baumann, que es también una emulación del U47 de Neumann, pero también con una instancia interna de FET. Y por el otro lado tenemos el Raybon, que se llama R1. Y la verdad que es súper interesante. Por ejemplo, a mí me falta tener un Raybon en mi paleta de colores actualmente. Y ni bien me sobren 2 mangos, se lo voy a comprar a Pato a su Raybon. Bueno, y les nombraba justamente de Guerrilla Audio, porque también tiene muchas emulaciones, pero su idea también es separarse del concepto de clones y tratar de generar sonoridades propias, ¿no? Tiene un micrófono que se llama K12, que es un condenser cardioide con la cápsula CK12, ¿sí? Una emulación de la cápsula C12. Tenemos un K67, justamente emulando el U67. También tenemos otro que se llama 77, otro que se llama 84 y por último, por ahí acá me quería detener, que es un micrófono que se llama, que ellos le llaman Phon, que es un micrófono low-fi. Es muy común en algunas marcas encontrar como un micrófono que sea, por decirlo de una manera, vintage en el sentido estricto de la palabra, que de alguna manera emulan los micrófonos de carbón que tenían una caída muy pronunciada en graves y otra caída muy pronunciada en agudos, ¿sí? Muchas veces se usa para procesamiento en paralelo de señales. Por ejemplo, en la bata es muy útil, en la batería, poner este micrófono y luego procesarlo. También es muy común este tipo de microfoneo con un teléfono, con el tubo de un teléfono, con la parte del micrófono un teléfono, que justamente, como lo hemos dicho, son micrófonos de carbón originalmente, para emular este sonido low-fi medioso de radio, como solemos decir, emulando esas sonoridades vintage, ¿sí? Justamente este micrófono de Guerrilla, el Phon, F-O-N, viene a buscar un poco esa sonoridad que también podemos conseguir con un teléfono cableado para entrar en los preamplificadores de la placa. Les recomiendo mucho ese experimento. Y bueno, y hemos llegado finalmente a la conclusión, al cierre de este capítulo, sin antes, por favor, agradecerles estar acá a quienes hayan llegado, los pocos que hayan sobrevivido a esta tormenta de data. Muchísimas gracias, gente. Nos estaremos viendo próximamente. Gracias nuevamente y hasta el próximo capítulo. Yo soy Pablo Gindre de Estudio PG. Pueden ir a las redes @pgestudio, tanto en YouTube como en Instagram. Mi página es www.pablogindre.com y para lo que me necesiten respondo todo. Siempre colaboro, participo, respondo todo lo que me envíen. Chao, gracias.